Hola, ¿qué tal, estimado? Por aquí, mire, quería hacer una pregunta. Fíjense que, pues, con esto que se ha dado de lo de Venezuela, ¿verdad? Hace poco se vio una comisión del FMLN en esa área, que hasta Maduro lo felicitó. ¿Qué opina usted de que un partido como el FMLN es estar reprimido en El Salvador por una dictadura y que los tiene oprimidos y que han perdido sus derechos y van a celebrar otra dictadura a Venezuela? Mira, primero es la muestra máxima de la hipocresía de ellos, ¿verdad? Y de la mediocridad de ellos. Es decir, que aquí pasan diciendo Nayib dictador cuando toda la gente sabe que fue unas elecciones totalmente limpias, transparentes. En el caso de la victoria del presidente Nayib Bukele no hay pero ni la menor sombra de duda. Fue reconocida por todos los países, es decir, aquí vino la mayor cantidad de delegaciones, incluyendo 3 delegaciones de Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Vinieron representaciones de Canadá, de todos los países democráticos de la Unión Europea. Es decir, fue una victoria en la que no hubo una sombra de duda, pero aquí pasan diciendo que es dictadura porque la gente, los salvadoreños, lo relegaron a no tener ni diputados, ni alcaldías, y que el Chino Flores fuera el hazme reír, porque fue lo más que logró, fue ser el meme de candidato. Pero en cambio van a aplaudirle a un dictador. Y aparte aún allá en Venezuela también los pusieron en la esquinita. Por eso que te digo que son, aparte hipócritas, mediocres, porque no van y ni siquiera los ponen adelante, que esa misma gente izquierdosa, retrógrada les aplauda. No, que también en una esquinita estaban allá. Así que la verdad que es una mezcla entre la hipocresía y la mediocridad. Y es parte de, digamos, de los resultados que ellos han obtenido aquí. Ellos están estancados en el pasado. Ellos pasan añorando por los años 70, 80. Pasan añorando esas épocas en las que recibieron millones de dólares de Alba Petróleo y se lo robaron. Y las declaraciones de Eugenio Chicas, donde él dice de que el pueblo venezolano fue el que le dio la presidencia a Maduro, pero acá dicen de que en El Salvador dicen que se plancharon papeletas y que el pueblo no le puede dar el poder a Nayib Bukele. Mira, o sea, es grave. Es tan hipócrita decir que en un país como en Venezuela, que se vio que fraude, que no han mostrado papeletas, y en El Salvador se mostraron las papeletas, decir ahora a un FMLNista, decir que el pueblo le dio el poder, y cuando se dice de Nayib Bukele, lo tildan de dictador. Bueno, no hay que olvidarnos que primero es grave viniendo de alguien que estuvo en el Tribunal Supremo Electoral. Él es de la misma calaña, podemos llamarle, igual que Julio Olivo, que era gente que hizo totalmente partidizado, inoperante el Tribunal Supremo Electoral, pero también no nos extrañan esas declaraciones de alguien que también aquí está acusado de corrupción, creo que ha condenado ya por corrupción. No me acuerdo si ya lo condenaron, pero él está en un proceso de corrupción. Entonces, este tipo de personas que manipuló y usó el sistema para beneficio de un partido político, y por eso mismo los salvadoreños lo han hecho de lado. Sí, lo condenaron a él, a su hijo y a su esposa. No, pero imagínate, pero lo ponen como experto electoral, no lo ponen como criminal, fíjate, porque cuando lo entrevista el día de hoy dice el experto electoral, no, si es un criminal, es un condenado, es un corrupto. Correcto. La última pregunta, siendo un poco abusivo, en las declaraciones el payaso de Maduro dice de que Nayib Bukele se reunió con él en un bar, y muchos periodistas, he visto periodistas que, por ejemplo, uno de la 106.9, donde él afirma de que sí se reunió con Maduro, o sea, no lo toma como especulación, sino que lo toma con firmeza. ¿Qué diría de las palabras de Maduro acerca de que supuestamente, dice él, que Nayib Bukele se reunió, nuestro presidente se reunió con él? Tan potente la droga. Tan potente la droga. Que piensan que un pajarito le habla así. Tan potente la droga allá en Venezuela. Gracias. Bueno, diputado, mucho gusto haberle hecho esa pregunta, y gracias, Anita, por darme chance de preguntar. Un gusto, tía Nayib. Saludos a todos ahí. Gracias. Bueno, excelente. Siguiendo la ronda de preguntas, ¿verdad? Bueno, diputado, un saludo a nuestros hermanos de la diáspora, en especial a los de California que están pasando esta situación difícil, ¿verdad? Bueno, mira, yo creo que todos hemos visto con tristeza lo que está pasando, independientemente sean los barrios más ricos. Creo que ha golpeado muchísimas familias allá, ¿verdad? Entonces, nuestra solidaridad con esas personas, creo que también es el reflejo de lo que está pasando en un estado de que para mí está siendo mal gobernado, que no tiene capacidad administrativa. Yo, digamos, el estado que más visité siempre fue California, y fui viendo cómo se fue degradando, ¿verdad? Se fueron fortaleciendo con estas políticas progresistas
situaciones como los asaltos en la calle, la situación de los homeless, la inseguridad, y que hoy deriva también, por ejemplo, en una poca eficacia, ¿verdad?, para combatir un desastre natural o un desastre provocado, como lo que ha pasado con los incendios. Pero mi solidaridad ante todo, ¿verdad?, con la gente que perdió sus viviendas, especialmente con los latinoamericanos que ahí residían. Una zona preciosa, yo la visité un par de veces, preciosa, de verdad. A veces, las pocas veces que fui con mi esposa, pasábamos diciendo, pues esta casa debe valer 5 millones o esta casa debe valer 3 millones, porque eran barrios preciosos, ¿verdad? Y lastimosamente se perdieron y afectaron a familias. Excelente. Bueno, también siguiendo en el orden de las preguntas, hemos visto cómo se ha celebrado esta semana de parte de la Asamblea Legislativa la entrega de 150 becas a jóvenes, becas que llevaban el nombre de Roberto Gutiérrez. ¿Qué les dice la población, los que recibieron, y por qué sí se da esto ahora en esta nueva asamblea, que a pesar de que ha sido criticada por tantas cosas y en anterior legislatura nunca dieron una, porque ahora sí se está dando? No, becas sí dieron becas, tuvieron agencias de turismo, ellos mismos se becaban, ¿verdad? Entonces no, esas becas sí las daban. Pero becas para los jóvenes que quieren superarse sí nunca hubo, ¿verdad? Sí. Mira, yo creo que esto es parte de un proceso. Y lo puedo decir, aunque algunos se molesten, que esta asamblea ha sido la más transparente de la historia. Ha sido también la que más rentable ha sido para los salvadoreños. Y no solo hablo por la cantidad de leyes, sino por la calidad de las leyes. Es decir, aquí, por ejemplo, de esta asamblea, de esta legislatura, donde ya estas nuevas ideas ha salido el régimen de excepción, y eso le ha traído un gran ahorro al Estado, pero también el ahorro palpable de aquí. Cuando nosotros venimos a la asamblea aquí, se recibían $58 millones al año, y realmente ustedes conocieron el edificio, pero parecía zona de guerra, totalmente abandonado, en mal estado, no habían escritorios, no había nada para trabajar. Era una institución que por lo menos en 10 años recibió casi $600 millones. ¿Se acuerdan que aquí Lorena Peña mandaba a comprar sus papayas a su nombre, que Sigfrido Redos mandaba a comprar máquinas de capuchino? Y eso no lo criticaban los de criterio propio o los gorgojos, ¿verdad? Pero sí ha criticado que hemos venido a mejorar la institución, a reducir los presupuestos. Bueno, no solo el hecho de que hemos pasado de 84 a 60 diputados, que fue la primera reducción, una reducción considerable en planilla. Y de ahí con esto también los equipos que lo acompañan. Hemos publicado las planillas, es decir, hemos hecho todos los procesos de transparencia para demostrarle a los salvadoreños que nosotros sí estamos cumpliendo por lo que nos eligieron. Así que parte de esto son las becas. Imagínense, tuvimos el auditorio lleno de 150 niños o jóvenes con sus familias becados, y van a recibir becas en universidades privadas. Y esto es parte del ahorro que se está haciendo. Entonces, ¿por qué no se hizo esto en años pasados? Imagínense si lo hubieran hecho durante 10 años de Arena y el FMLN, hubieran sido 1.500 profesionales que hubieran salido de esta institución, que no es nuestra obligación. Sí. No es nuestra obligación, pero es una muestra de que sí, cuando una institución es responsable, se pueden hacer obras de este tipo. Excelente. ¿Cuál era el sentir de esos jóvenes al recibir estas becas? No, contentos, muchos se pusieron a llorar. Creo que, mira, y a todo nivel, yo me acuerdo hace poco fui a una colonia, se llama Jardines del Algo, que está detrás de Plaza Mundo en Apopa, ¿verdad? Y yo vi a una niña, todavía no va a universidad, sino que iba a ir a bachillerato, y la niña corriendo detrás mío, y ella me dijo, yo necesito una beca porque es la única posibilidad de sacar adelante a mi familia, que son otro tipo de becas. Que alguien a esa edad tenga esa claridad y que vos decidas no apoyarlo, no hay palabras, ¿verdad? Entonces, son jóvenes que tienen clarito, que la educación es una forma de salir adelante. Y yo comparto eso porque eso me lo inculcaron a mí en el hogar. Mis papás eran maestros, nosotros no teníamos carro, porque yo fui a un buen colegio, mis hermanas fueron a un buen colegio, porque mis papás siempre me decían, lo que ganamos es para sus estudios, porque es lo que les vamos a dejar. Entonces yo crecí con esa filosofía de que el estudio es lo más importante, y es una manera de salir adelante. Yo soy ejemplo de eso. Tal vez no venía de un hogar pobre, pero sí venía de un hogar humilde donde nunca sobraba nada. No nos faltaba nada, pero no sobraba nada. Yo he salido adelante, he estado becado en México, en Irlanda, he tenido la oportunidad de viajar a muchos países por el estudio. Entonces yo sí estoy seguro que se puede salir adelante a través de la educación. Excelente. Pues yo.
Diputado, tuvimos un centro histórico que rompió récord de visitas. 2.5. Así es, algo espectacular, que tuvimos una Navidad con una viña increíble, navideña, en el cual pues nos sentimos nosotros realmente el arbolito más grande, y a pesar de eso fuimos el número de los números 20 mejores del mundo en Villa Navideña. Fíjate que más que el árbol bonito, que el trencito, que todo fue precioso, hay algo más importante detrás que se llama la factura social. Nosotros, digamos, estamos pagando, el presidente Nayib Bukele en este gobierno está pagando la factura social que por años se le quedó debiendo a los salvadoreños. A mí, no es que me molesta, pero me parece ridículo cuando alguien dice, que solo 10 cuadras, va, y cada año tienen que aumentar, que 20 cuadras, y que 30 cuadras, que son las mismas cuadras. Disculpe, me llegaron 2.5 millones de visitantes. Es decir, que aunque hubieran llegado todos los habitantes de San Salvador, llegó 1 millón de visitantes extra. ¿Dónde estaban los espacios públicos antes? Por eso hablo de la factura social. ¿Dónde estaban los espacios públicos? En los centros comerciales. Los únicos espacios públicos seguros para los salvadoreños eran Metrocentro, Plaza Mundo, Multiplaza, los Unicentros, que está bien, si alguien quiere ir, que vaya. Pero lo que estaba mal es que yo no podía ir a un parque porque me iban a asaltar. Yo no podía ir al centro porque me iban a asaltar. Yo no podía ir a caminar porque me iban a robar el teléfono o el reloj. Entonces, ¿dónde estaban los espacios públicos? Y cuando uno iba a esos espacios públicos, que eran centros privados, uno decía, hasta verbo teníamos los salvadoreños, decíamos, vamos a ir a vitrinear. ¿Se acuerdan de ese verbo? Decía, vamos a vitrinear, decía Metrocentro. Pero uno iba a Metrocentro y un sorbete se comía. Entonces, cuando uno ya va al centro y veo algunos retrógradas ahí, gorgojos, criterio propio, que dicen, pero ese turismo es para ricos. Perdóneme, el primer negocio que yo entrevisté, porque yo fui a hacer un en vivo, era un muchacho que tenía una venta de tortas, que por cierto, llenísimo la venta de tortas. Entonces, no había ni un espacio más. O sea, él estaba creciendo su negocio y eran tortas de 1.25. Ya me van a decir a alguien, pero no sé qué, no puede pagar 1.25. Pero hay oportunidades para todos, pues, o sea, nosotros no podemos resolver la extrema pobreza del último cantón de la noche a la mañana, pero sí darles oportunidades de sano esparcimiento a la gran mayoría. En algún momento tenemos que también resolver esos problemas puntuales. Pero, bueno, hay negocios. ¿Sabes qué? Me acuerdo del caso de la pizzería clásica que yo entrevisté a don Juan, se llama el dueño. A mí, de las mejores pizzas para mí en Salvador. Fui a la pizzería clásica y un día me dice don Juan, que es el dueño, y me dice, ¿sabe? Me dice, mi preocupación era que cuando yo todos los días iba a remesar, que es lo de la venta, siempre mi esposa me bendecía y me decía, ojalá que no te vaya a pasar nada. Y ahora mi principal preocupación es dónde voy a abrir la segunda sucursal. La segunda sucursal la he abierto a la par de la Vinaes. Yo esta semana fui un lunes o martes y estaba una gran cola para entrar a la clásica. Esos son trabajos, esa es inversión, y qué bueno que un empresario diga, me animé a mi segunda sucursal y me está yendo bien, voy a poner una tercera. ¿Me entiendes? Hoy veo que el Faro saca un reportaje donde plantea de que el Zonte se ha ido para arriba y que han llegado unos millonarios y que han comprado. Espérenme, lo mismo está. Y también criticaron lo mismo el centro. Espérenme, esas se llaman zonas de plusvalía. Es decir, nosotros le hemos dado plusvalía al país. Y si viene alguien, compra eso y hace un negocio y contrata gente, allá hay impuestos y hay empleos. Y no es lo que queremos. ¿Entiendes? Entonces, el centro histórico no solo refleja para mí el trencito, el arbolito, que qué chivo que lo pudieron ver la gente, y qué chivo que lo reconozcan los demás países, como que estamos en el top 20 de los centros, de los centros, porque de verdad que era precioso. Uno no creía que eso podía haber en este país. Y aparte lo complementa el Teatro Nacional abierto de noche, el Palacio Nacional abierto de noche, que es precioso, las Vinaes a toda hora y llenita de gente. Yo le tomé la foto a una viejita, pero iba con la charrasca, la viejita, de la mano de su nieto a entrar a la Vinaes. Qué cosa más maravillosa que esa viejita, que esa abuelita, que en charrascas iba, pudiera entrar a la Vinaes, de verdad. Y gratis. Dice mucho, y gratis. Dice mucho que uno de los lugares más visitados de este país, si no es el primero, sea una biblioteca. Es que estamos cambiando hasta la cultura, poco a poco. Excelente. Se han celebrado más de 800 días con 0 homicidios, y la verdad que esto es algo histórico. En algún momento Cristian Guevara, antes de competir o ya siendo diputado, se imaginó que un fenómeno como este iba a estar viviendo y usted iba a ser parte de ello. Fíjate que te voy a contar una cosa que ilustra mucho del cambio que ha vivido este país.
cuando yo era candidato, de los lugares con los que yo tuve un encuentro con las maras, que fue, ninguno fue algo bueno, de verdad que en todo salí asustado, fue en la comunidad 22 de abril. Yo me acuerdo que me dijeron que para entrar ahí yo tenía que entrar con las luces apagadas y con las intermitentes. Y llegó un muchacho, fíjate, un muchacho bien me acuerdo, era chelito, delgadito, no parecía, sí se veía con los ojos bien rojos, ¿verdad? Pero lo más que tenía ese muchacho eran unos 19 años. Entonces yo iba entrando y le llegó a pegar al carro, pero cuando te digo que le pegó así, ¡pam! ¡Pam! Y ahí con respeto al caso, pero esta fue la conversación, yo bajé el vidrio y me dijo, que no sabes, hijo de puta, me dijo que aquí se tiene que entrar con los vidrios abajo. Y le dije, mira, brother, a mí me dijeron que solo apagara las luces y entraras con las intermitentes. Y me señaló así, me dijo, una más, cabrón, y no salís de aquí. Esa fue, digamos, mi contacto en la 22 de abril con un marero. Y 2 años después, cuando ya estaba el régimen, me acuerdo que organizamos una fiesta ahí de Navidad en la 22 de abril. Y la gente con la que me estaba ayudando me dice, mire, diputado, ¿dónde lo ponemos? Busquen un lugar, le dije, donde ustedes consideran. El problema es que ahí solo hay una calle, ¿verdad? Entonces yo sabía que iba a haber de madre, pero la fiesta se puso justo en el lugar donde el marero me había llegado a amenazar. O sea, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios de que Dios escogió o le dio a ellos decir, aquí la vamos a poner? Nunca supe por qué la habían puesto ahí. Pero yo decía, del Cristian Guevara llegando a un lugar donde un marero te amenazaba, a un lugar donde estaba repleto de comunidad, sin pedirle permiso a un marero para poner algo, era un cambio que debemos de agradecer al país. También me acuerdo que en la comunidad 22 de abril fue la primera vez que yo llamé, me acuerdo, a la Pizza Hut. Era un cumpleaños de un niño, yo llamé a la Pizza Hut, estaba en vivo, con todas las posibilidades que me huevaran y me dijeran, ¿cómo es que decían? Esta no es una zona de cobertura. Sí. Y lo que me dijeron es, ¿dónde está? Di la dirección y la Pizza Hut llegó. A la 22 de abril fue la primera vez que yo lo hice desde una comunidad, que por cierto era una comunidad muy, muy roja, muy asediada, totalmente dominada por las pandillas. Entonces, y yo creo que eso marcó, digamos, para mucha gente, porque yo les decía, la Pizza Hut se tarda 30 minutos en llegar, es gratis, pero a la 22 de abril y a las colonias dominadas por las maras tardaron 30 años, porque no llegaban. Entonces, yo creo que, digamos, ha cambiado y a veces me preocupa que se nos está olvidando de dónde venimos. Y yo entiendo que a un niño tal vez no se acuerde de lo que vivimos, pero a un joven o a un adulto que se nos olvide y que le agradezcamos a Dios y a las políticas que se han hecho de que las cosas hayan cambiado, me parece inconcebible, porque prácticamente El Salvador es un lunarcito en medio de toda la vorágine de violencia que antes decíamos de México, Argentina, pero hoy de Estados Unidos a Argentina, Estados Unidos también tiene ciudades completamente sitiadas por el crimen. Sí, definitivamente. También hemos visto cómo estas políticas de Estado que al final le han brindado la seguridad al pueblo salvadoreño, hemos visto cómo a través de las distintas redes ya la gente tiene la valentía de denunciar. Hemos visto un pandillero y rápido se activa. Fíjate que yo fui publicista por muchos años, era, digamos, mi profesión. Y yo muchas veces hice, y hace poco nos acordábamos con otro compañero publicista, muchas veces hice campañas para que la gente tuviera el valor de denunciar. Hoy no se ha hecho ninguna campaña. Y para mí no hay cosa más chiva que la gente diga 3 doritos después. Porque, ¿sabes lo que significa 3 doritos después? Significa un Estado que funciona. Esos 3 doritos después, un Estado que funciona. Porque yo llamo y ya no tengo miedo que el policía filtre y le diga a tal marero, mira, este te denunció y te llegue a matar, sino lo que yo tengo es que confío en que la institución lo va a ir a agarrar. Primero, que lo confío. Y segundo, que el Estado lo ejecuta. Porque de ahí aparece la captura. De ahí aparece la captura. Y en todos rubros, desde que este se tira la doble línea amarilla, que este va... Y creo que también es un mensaje bueno porque, bueno, ahorita con las reformas de tránsito, fíjate, yo veo que algunos, no, ¿y por qué tiene que uno andar cinturón? ¡Qué barbaridad! Mi niño va a ir al asiento de atrás. Pero todo el mundo dice, ay, ¿por qué no somos como Europa? Pues, ay, yo quisiera estar como en Suecia. Así deberíamos ser. ¿Y por qué no somos puros políticos inútiles? Pero cuando comenzás a hacer las cosas para educarnos, no, eso no me gusta a mí. Claro, yo quisiera hacer la ley Cristian Guevara de que en todos lados no se pudiera cruzar la línea amarilla, solo donde me convenga, ¿no? Perdón, sí, entonces, yo quisiera que las cosas fueran solo a mi conveniencia. Pero también a las tuyas.
a la suya, a la de ella, a la de ella. Entonces este fue ahí, fue un caos. Imagínate que hay gente que yo vi renegando porque los niños van a ir en el asiento de atrás con cinturón. Si son sus hijos. Si son sus hijos los que se van a salvar si hay un accidente. ¿Entendés? No son los míos, son los suyos. Y todavía renegando. Que me pusieron una multa porque no llevaba el cinturón. Yo soy uno que me cuesta, yo me lo estoy poniendo. ¿Entendés? Entonces, yo creo que son estas cosas que uno tiene que ir entendiendo que porque así ha sido la costumbre, porque yo no iba con casco, sino que me ponía un guacali. Entonces, o porque iban 5 en una moto. Pero la necesidad. Pero cuando hay accidente es culpa del gobierno. No, hombre, yo sé que hay necesidades y todo, pero sobre todo hay lógica común y el sentido común nos dice que las leyes que estamos haciendo para bajar la velocidad, para evitar que vayan borrachos, para cumplir ciertos, es lo mejor para todos. También se critica mucho la extensión del régimen de excepción. Mira, no lo critican los salvadoreños. Es más, la oposición. Pues digo, no lo critican los salvadoreños. Lo critican esos grupos de derechos humanos. ¿Me entendés? Que su discurso yo siempre me digo, ¿y lo van a seguir prorrogando? Sí, le digo, pero ¿por qué no lo debo seguir prorrogando? Cuando le preguntas por qué, no tienen por qué contestar. ¿Por qué lo debo de quitarte? Primero lo permite la Constitución. La Constitución dice que se podrá prorrogar cada 30 días. Eso es lo que dice la Constitución. Yo como legislador cumplo mi Constitución. Si en otros países dice otra cosa, bueno, que lo vayan a hacer allá. Pero a mí me lo faculta. Lo pide el pueblo. Entonces, ¿por qué lo voy a quitar? Y ha sido efectivo. O sea, si vos ves, bueno, cerramos como el país más seguro del hemisferio. Entonces, si vos dame una buena razón para quitarlo, pues. Vos sos grupo de derechos humanos, dame una muy buena razón para quitarlo. Vos sos embajada y querés que yo lo quite de mi país, dame una buena razón, pues. Primero porque se meten en mi país, yo no me meto en el suyo. No te dan una razón. No, es que hay que quitarlo. Pues sí, pero ¿por qué? No, es que fíjese que yo creo que ya es suficiente. Pero ¿por qué es suficiente? O sea, la seguridad no es que hoy voy a ser seguro y después inseguro. O sea, la seguridad debe ser permanente. Entonces, si siguen bien las cosas, ¿por qué lo voy a quitar? Pero preguntarle a cualquiera que te diga que quitamos el régimen de excepción y no te da ni una tan sola razón de quitarlo. Ni una. Pero ni una. Entonces, lo vamos a mantener mientras las autoridades de seguridad, mientras las autoridades del Ministerio de Defensa y la policía nos digan, hay mareros libres. No sé si vieron la chulada que apareció capturada ayer en la PNC. En Guatemala. Oye, y vos decís, ¿y ese tipo libre? Ese no va a venir a hacer obras de paz, va a venir a matar, a violar, a extorsionar. Y quedan 6,000. Entonces, ¿por qué lo voy a quitar? ¿Para que regrese ese cáncer y nos ponga otra vez de rodillas? No, y más que, como toda buena enfermedad, una enfermedad se fortalece ante las medicinas. Y ellos van a venir, si dejamos esto, van a venir fortalecidos. También que el régimen de excepción ha sido un éxito en estas políticas públicas. ¿Por qué será que no lo implementaron antes cuando siempre estuvo ahí en la Constitución? Porque, mira, la corrupción, el crimen organizado tiene una hermana gemela que se llama corrupción. Y el crimen organizado jamás va solo, va de la mano de la corrupción. Pregúntense de dónde sacaban esos grandes billetes ellos. No solo era de la corrupción, venía de su hermanita el crimen organizado. ¿Me entiendes? ¿Por qué no se hacían esas grandes capturas de drogas? ¿Cómo es que Nayib, bueno, ayer 4 o antier 4 de un solo? Anda a ver cuándo capturaron una tan solo de ellos de ese calibre en el mar. Capturaban lanchitas solo para hacer la paja, para decirle a Estados Unidos, estamos ayudando, ¿ves? Pero los grandes barcos ahí iban. Entonces pregúntate por qué no lo hacían. Es porque estaban de la mano. Vivían de eso. Crecían de eso. ¿Me entendés? ¿Por qué no salen felicitando a Nayib Bukele cuando hacen esas grandes capturas? Que debería ser un tema de país. Sí. No lo hacen porque de eso vivieron. Entonces, ni tuvieron el valor para hacer contra las maras y les convenía el crimen organizado. Bueno, pues sí lo voy a dejar para aquí. Me han dicho, si estás con uno de los diputados, ya sea el presidente o el jefe de bancada, hay que hacer la mesa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de la deuda política? ¿Existe la posibilidad que se quite, continúe? Yo le he dicho muchas veces que Cristian Guevara no está a favor de la deuda política. Okay. Pero tienen que entender que está en la Constitución. Claro. La deuda política está contemplada en la Constitución. Y claro, me van a decir con toda la lógica del mundo, pero nosotros le hemos dado
el poder suficiente para cambiar la Constitución también. Entonces lo tenemos claro. Pero yo creo que no vamos a cambiar la Constitución solo porque tiene que ser a partir de un estudio serio e integral. Entonces yo creo que cuando se tome la decisión de la deuda política va a ser dentro de esa idea de reformar las cosas en la Constitución que de algún momento se han quedado obsoletas. Pero Cristian Guevara, y créanme que contaría con mi voto sin temblar la mano, de quitar la deuda política. O sea, no es un tema de que estemos amarrados a ellos, aunque sí tendrá también, hay un momento de la discusión que se hizo para evitar que uno anduviera buscando financiamiento y hubiera posibilidad de corrupción. También que la gente lo tenga claro. Pero si es el clamor de la gente, ¿me entendés? Y es un tema, Cristian Guevara está de acuerdo de verdad con el tema de la deuda política, que ya no debería seguir, pero hay que tenerlo claro que está en el contexto, como repito, de los cambios en la Constitución, y ahorita falta ratificar lo que se aprobó en la legislatura pasada para hacerlo eso posible. Entonces, paciencia y confianza. Excelente. ¿Habrá un tercer periodo de participación de parte de Cristian Guevara? Pregunta. Yo siempre he dicho que no voy a seguir, solo que hace un par de entrevistas vi que era un mismo tipo que decía, usted no va a seguir porque la gente no lo quiere, ¿va? Usted anda diciendo porque sabe, y me encachimbó, entonces yo dije, me voy a reelegir solo para callarle la trompa, dije, y así lo dije, callarle la trompa a los que dicen que yo no voy a quedar. Mira, yo creo que si me vuelvo a tirar con la bendición de Dios, volvería a quedar. Claro, tengo que trabajar, tengo que llegar incorrupto al final de este periodo, de lo que, en los cargos que pueda estar. O sea, tengo que demostrar a los salvadoreños que me he ganado este empleo, porque para mí los salvadoreños me han dado un empleo. Entonces, si yo demuestro todas las cosas, si se sigue haciendo lo justo, lo legal y lo correcto, yo sé que se me va a dar un tercer periodo. ¿Me entiendes? Tengo que trabajarlo. Pero ahorita mi decisión es quedarme con 2 periodos. Creo que sí, lo pensé así desde el principio, ¿verdad? Ya será Dios quien decida, pero yo quisiera salir con... Yo siempre he dicho que en este país entrar a política es fácil. Salir bien y con la cara en alto es lo difícil. Entonces mi meta es salir con la cara en alto. Creo que para mí es más importante eso que estar pensando en tercer periodo. Excelente. Por último, un saludo a la familia del canal de Lenilson Calderón. Un saludo, bueno, a toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Gracias por su apoyo y gracias por sus críticas también. Y a las órdenes aquí, Cristian Guevara les saluda. Gracias. Gracias.